investigación que da curso a este seminario y que es el organizador exclusivo de este seminario. Sobre todo lo digo por los problemas estructurales de no presencia de mujeres. Así que toda la responsabilidad es del profesor Hunter. El profesor Hunter va a hablar sobre dificultades probatorias en el proceso civil, diagnósticos y algunas propuestas. Profesor Hunter, tiene su tiempo de exposición. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en este seminario. Agradezco a la facultad, agradezco al profesor Ormazábal su visita a nuestra facultad y a la ciudad de Valdivia. No tiene nada que ver que el profesor Ormazábal sea uno de mis referentes inspiradores en materia académica, el hecho que estemos puros hombres aquí, ¿no? Por si acaso. Sé que corro con la carga de la prueba, pero evidentemente que por temas de tiempo no me voy a referir a tal circunstancia. Quisiera, sin embargo, poder conversarles y reseñar algunas cuestiones que he ido investigando en los años en que he desarrollado este proyecto Fondesit. Este es un proyecto Fondesit regular que me adjudiqué para los años 2014 y 2015. Ya llevo casi 3 años. Espero, digamos, no tener que seguir hablando estas mismas materias, al menos en Valdivia. Así que ojalá esta sea la última vez que me escuchen hablar sobre dificultades probatorias. Uno tiene que ir renovándose, reinventándose en este del ámbito académico. Y lo que quiero simplemente es poner de manifiesto en qué consisten las dificultades de prueba, por qué o cómo se dan estas dificultades de prueba y proponer algunas herramientas, modestas por cierto, para poder enfrentar estos casos de difícil prueba. Partamos de la siguiente constatación. Los hechos en el derecho muchas veces ocurren de distintas formas. Puede ser que el hecho se trate de una circunstancia simple, concreta en tiempo y espacio. Un accidente vehicular producido a una determinada hora, en un determinado día y en un determinado lugar. Evidentemente que las dificultades que este hecho nos presenta desde el punto de vista probatorio no debiesen ser mayores que aquellos que precisar cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió. No obstante, también hay hechos que uno pudiese indicar que tienen una naturaleza un poco más difícil. Estoy hablando aquí, por ejemplo, de una siembra, ¿ya?, como un acto de posesión. Si nosotros vamos a la definición de posesión, vamos a encontrar que consiste, ¿verdad?, en la tenencia determinada de una cosa con un ánimo de señor y dueño. Tenemos también hechos de naturaleza técnica. Descubrir cuál es la causa, por ejemplo, de la mortandad de peces en Chiloé pareciera ser que es un hecho difícil de probar desde el punto de vista técnico porque ignoramos claramente cuáles son las circunstancias en que se produjo tal hecho. Y la prueba, desde luego, nos genera una serie de dificultades. También nos encontramos con hechos de naturaleza psíquica. Las intenciones, ¿verdad?, el conocimiento de una determinada situación, de una determinada cosa, etcétera, que no tiene una realidad material, sino que está en el fuero interno de cada persona, que nos presenta también algún tipo de dificultades de prueba. Y por último, tenemos lo que he denominado hechos complejos. Hechos complejos ya sea porque requieren una reiteración en el tiempo o bien hechos complejos porque están estructurados sobre la base de una cadena muy indeterminada de sucesos que probarlos en el juicio puede resultar particularmente difícil. Pero ¿por qué tenemos estas distintas situaciones? Esencialmente por lo siguiente, porque muchos hechos dejan huellas o vestigios físicos. Y respecto de esto, obviamente que los problemas que vamos a enfrentar pueden estar relacionados con cómo mantenemos, ¿verdad?, cómo conservamos esos vestigios y esas huellas. El acto jurídico o el negocio jurídico que queda plasmado en un documento, el problema de prueba que podemos tener es cuando no tenemos acceso a ese documento, ¿verdad? Pero el negocio jurídico evidentemente que quedó plasmado en una determinada en un determinado soporte físico. Generalmente en materia documental esto es así, y los problemas de prueba son problemas de disponibilidad desde el punto de vista del acceso a la fuente de prueba. Sin embargo, hay muchas ocasiones donde los hechos
que suceden no dejan huellas físicas. Todos los casos, ¿verdad?, en materia penal de abusos sexuales, por ejemplo, donde no hay huellas físicas constatables, no hay signos físicos constatables, o bien las que tenemos son débiles, poco fiables, imprecisos, indeterminados, susceptibles de derivar de aquellas huellas distintas hipótesis de hecho. Por lo tanto, ahí también vamos a encontrarnos con dificultades desde el punto de vista de prueba. Y el caso que ya hemos venido señalando, también tenemos muchas ocasiones donde la parte no tiene a su disposición la prueba. No tiene a su disposición la prueba, y como se ha dicho en las ponencias anteriores, tampoco la parte que tiene esa prueba en su disposición tiene la carga ni el deber de presentarlos dentro del juicio. Por lo tanto, todas estas situaciones lo que nos van a ir generando son situaciones de desigualdad desde el punto de vista de prueba. Aquí ya se ha hablado de desigualdad, por lo tanto no voy a ahondar sobre este tema. Son desigualdades que en principio siempre van a ser toleradas por el derecho. Es imposible pretender una igualdad material respecto a la prueba que tienen que producir los litigantes para el éxito de sus pretensiones. El ordenamiento jurídico tan solo me asegura una igualdad formal, ¿verdad?, como principio estructurador del proceso, es decir, igualdad de oportunidades, igualdad de cargas y igualdad de facultades procesales, pero no me puede asegurar el ordenamiento jurídico de que exista una igualdad sustantiva o material desde el punto de vista de la prueba del hecho. ¿Qué hechos son los que se nos presentan como situaciones típicas? Pueden haber más, pero yo creo haber identificado gran parte de esos hechos que a los litigantes se nos produce un problema desde el punto de vista probatorio. Los hechos antiguos, los hechos complejos, tenemos los hechos psíquicos, los hechos negativos, los hechos futuros, ¿ya?, y también los denominados hechos íntimos. ¿Por qué se producen o por qué uno pudiese llegar a decir que estos son casos de dificultad de prueba? Respecto de los hechos antiguos, evidentemente que el transcurso del tiempo, como lo muestra la lámina, genera, ¿verdad?, una modificación en las huellas que deja el hecho. Por lo tanto, aquí el contexto del proceso, especialmente del proceso civil, es un contexto donde la producción de la prueba se genera con posterioridad. Es decir, y muchas veces con bastante posterioridad al hecho que constituye la base de la pretensión. El día de ayer hablábamos con el profesor Ormazábal en el café de la facultad, por ejemplo, y nos preguntábamos qué pasaba con el puente Caucao, si lo iban a demoler o no lo iban a demoler. Ya no nos preguntábamos si bajaban o no bajaban los brazos, pues está claro que no bajan los brazos. Si es que lo iban a demoler o no iban a demoler. Y fíjense que, no obstante que se había anunciado por la prensa de que la única solución técnica y viable del puente era hacerlo de nuevo y por lo tanto demolerlo, fíjense que yo creo que mientras exista un litigio y mientras exista un proceso penal, el puente no lo van a poder demoler, porque ese puente es una fuente de prueba. Y las pericias, los informes, lo que haya que hacer, van a tener que hacerlo con el puente, con los brazos arriba. Por lo tanto, demoler ese puente hoy en día significa frustrar, ¿verdad?, una prueba. El transcurso del tiempo también nos frustra las pruebas. También nos genera problemas. Y nos genera problemas también porque no hay peor enemigo de la memoria que no sea el tiempo. El tiempo, ¿verdad?, va borrando y va trastocando nuestros recuerdos y por lo tanto la posibilidad de que podamos disponer de medios fiables para la reconstrucción de ese hecho antiguo, evidentemente que va a ser cada vez menor. Mientras más tiempo suceda entre la reconstrucción de ese hecho y el hecho en sí, vamos a tener más dificultades de reconstruirlo.
Es por eso que, por ejemplo, en materia de violaciones de derechos humanos, los estándares de prueba que se utilizan no pueden ser los mismos, ¿verdad?, en otro tipo de delito, porque el tiempo evidentemente va a ir dejando pruebas menos confiables, más débiles. Tenemos también los hechos complejos, y la complejidad puede venir dada desde dos perspectivas. En primer lugar, una complejidad a propósito de los hechos compuestos por distintas partes. Supongan ustedes un caso de responsabilidad precontractual donde tengan que probar muchos eventos individuales. Las negociaciones, las ofertas, las contraofertas, las puntualizaciones, la cantidad de horas hombre que invirtió una u otra parte en tratar de concluir el acuerdo, la cantidad de servicios, anexos, informes, etcétera, que se produjeron para efectos de llevar esa negociación y el retiro intempestivo de una de las partes como origen de una responsabilidad precontractual. Son muchos objetos de prueba. Tengo que probar, ¿verdad?, muchos hechos y por lo tanto se me genera un problema desde el punto de vista de la prueba dentro del proceso. ¿Cómo se soluciona eso? ¿O qué es lo que se propone la solución de esto? A través de lo que se denomina la falta de prueba en contrario. Pero esta es una intervención necesariamente legislativa. Es el legislador el que establece que, a falta de prueba en contrario, tal hecho debe establecerse como verdadero. Luego, también tenemos ciertos hechos que se prolongan en el tiempo. Probar la reiteración. ¿Qué caso más palmario que la prueba de la posesión? Porque la prueba de la posesión, yo no puedo probar la posesión, el ánimo de señor y dueño, con un instante preciso en que tengo la tenencia de una cosa. Tendré que probar, ¿verdad?, actos de dueño y actos que además se van reafirmando y prolongando en el tiempo. Bueno, fíjense que Bello fue súper generoso con los litigantes y entendió perfectamente que tanto la prueba de los hechos que se reiteran en el tiempo como la prueba de los hechos que requieren muchos objetos tenían que tener necesariamente facilitaciones de prueba. Por ejemplo, ¿qué nos dice el artículo 925? Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, aquellos que solo da derecho al dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, plantaciones, cementeras, etc. O sea, ¿qué nos está diciendo Bello? Nos está diciendo, mire, no se preocupe de probar la reiteración en el tiempo que reafirma su posesión. E incluso nos dice, no se preocupe de probar el ánimo de señor y dueño de la posesión del suelo. Preocúpese de probar algunos de estos hechos objetivos, si uno pudiese decirlo de alguna otra manera. Pero más aún, en el artículo 1942, inciso segundo, nos da la técnica de la prueba por falta de prueba en contrario. ¿Qué dice esta disposición? Podrá el arrendador, para seguridad de este pago y de las indemnizaciones a que tenga derecho, retener todos los frutos existentes en la cosa arrendada y todos los objetos con que la arrendataria la haya amoblado, guarnecido o provisto y que le pertenecieren, y se entenderá que le pertenecen a menos de prueba en contrario. Imagínense la carga que significaría para un arrendador tener que probar que todos los bienes que alhajan el inmueble arrendado pertenecen al arrendatario. ¿Qué es lo que hace el legislador? El legislador entonces dice, mire, a falta de prueba en contrario, yo voy a entender que estos bienes que alhajan el inmueble arrendado son del arrendatario, por lo tanto usted puede hacer garantías, puede retener esos inmuebles para el pago de los derechos y las indemnizaciones que tenga lugar. También los hechos de naturaleza técnica nos generan problemas de identificación y alegación del hecho. Aquí hay un accidente en avión, identifique. Hasta el día de hoy, si nos encontramos la caja negra, ¿verdad? Es muy difícil identificar. Por eso es que las legislaciones establecen responsabilidad objetiva en este caso.
precisamente por las dificultades que significa la prueba, ya de los elementos que configuran esa responsabilidad. Luego, adyacente a esto, tenemos todos los problemas relacionados con la prueba pericial. Un juez que tiene un conocimiento de un hombre medio y que ese conocimiento de hombre medio le permite resolver la generalidad de los casos que llegan a su tribunal, cuando se enfrenta a una pericia, el juez se encuentra en problemas. ¿Quién es el juez para evaluar si los conocimientos científicos utilizados en el caso concreto tienen o no tienen, por ejemplo, un consenso en esa comunidad científica? Evidentemente que eso nos va a generar un problema desde el punto de vista de la prueba. ¿Quiénes se preocupan de o cómo se ha tratado esta cuestión de las dificultades probatorias? Yo aquí distingo a 4 entes del derecho, si uno pudiera llamarlo en un término filosófico, que han tratado el tema de las dificultades de prueba: el legislador, la jurisprudencia y la doctrina, y el juez. ¿No? Son los tres entes que nos han ayudado para poder entregarnos herramientas para las facilitaciones probatorias. ¿El legislador cómo lo hace? El legislador establece presunciones legales que facilitan en teoría la prueba. Recuerden que las presunciones legales en estricto rigor lo que hacen es modificar el objeto de prueba. Luego, a través de las denominadas verdades interinas, que son propias del derecho procesal, esas expresiones del derecho procesal. Las verdades interinas son aquellos casos donde la alegación reemplaza ya a la prueba. Por ejemplo, la buena fe se presume. Usted no tiene que probar que ha actuado de buena fe. Basta que usted diga que ha actuado de buena fe. Algo que un autor español, Muñoz Sabaté, dice factibilidad heurística de la norma, que en términos concretos significa es un mandato al legislador en el sentido de redactar las normas tratando de evitar que los supuestos de hecho se tornen complejos de probar. Y por último, también el legislador podría modificar reglas de carga de la prueba. Si esta modificación proviene del legislador, uno podrá realizar una crítica desde el punto de vista de las políticas sustantivas, ¿no? Pero no hay ningún inconveniente que si es el legislador el que le dice al juez que puede modificar la carga de la prueba, o que lo modifica derechamente, más bien dicho, la carga de la prueba, no hay ningún tipo de inconveniente. El juez también podría asumir un rol activo, esto ya lo dijo el profesor Bordalí, como prueba adicional o complementaria, podría decretar prueba para dar fiabilidad a las pruebas que han presentado las partes, también, ¿no es cierto?, podría tener un rol activo en la práctica de la prueba. ¿Qué ha hecho de la doctrina? La doctrina ha invocado, por ejemplo, la denominada prueba in re ipsa loquitur. Si usted va a hacerse una cirugía estética y sale con la pera en la frente, evidentemente que alguien, ¿verdad?, cometió una negligencia. Las cosas hablan por sí mismas. Alessandri decía el choque de 2 trenes para explicar el 23-29, un caso de presunción de culpa por el hecho propio. Después tenemos el criterio de normalidad en la asignación de la carga a la prueba. Eso es una referencia muy constante de la jurisprudencia. Lo normal no se presume. Tiene la carga a la prueba el que alega un hecho distinto a la normalidad o excepcional. La prueba prima facie o la prueba de primera impresión. Tenemos fallos también que han indicado el riesgo como criterio de asignación de la carga a la prueba. Usted ejerce una actividad riesgosa, por lo tanto usted tiene que probar que ese hecho que se produce por esa actividad riesgosa no ocurrió por su culpa. También tenemos la modificación judicial de la carga a la prueba, que los jueces lo hacen. Revisen el texto de Barros, por ejemplo, en materia de negligencia médica. Muchas sentencias modificando reglas de carga de la prueba. Mis estudiantes de diplomado que por aquí veo también podrán dar cuenta de eso, porque hay fallo, le pasé un fallo donde expresamente el juez lo que hace es modificar reglas de carga de prueba. También se ha postulado la valoración de la conducta de las partes, ya lo decía el profesor Bordalí, por lo tanto no me voy a detener. ¿Qué sucede? Que todas estas herramientas uno podría hacer una valoración crítica a partir necesariamente de
estos tres elementos. En primer lugar, una crítica de política del derecho, porque muchas de las herramientas de facilitación probatoria que utiliza la jurisprudencia son idénticas a los casos discernidos por el legislador. Es decir, lo que hacen los jueces es manipular cargas de la prueba para que el caso se resuelva según la concepción subjetiva propia del juez de la solución que ellos consideran más justa. Después, críticas en relación a la calidad epistémica de la máxima de experiencia. Evidentemente que la máxima de la experiencia tienen un rol fundamental dentro de la construcción y la reconstrucción de los hechos, pero no todas las máximas de la experiencia tienen el mismo valor. Hay algunas que tienen una base científica y por lo tanto reportan un alto grado de probabilidad, en cambio de otras que provienen del prejuicio, provienen del sentido común, entre comillas, del sujeto que realiza la inferencia probatoria. Y por último también tenemos algunas críticas derivadas de las máximas de la seguridad jurídica y del derecho de defensa. ¿Puedo 2 minutos más, profesor? No, tiene tiempo todavía. Gracias. ¿Cuáles son algunas herramientas que yo propongo para poder solucionar los casos de difícil prueba? En primer lugar, una valoración de la, entre comillas, prueba indirecta. No existe prueba directa a la prueba indirecta, porque siempre la información que arroja el juez, que arroja los medios de prueba, tiene que ser comparada, ¿verdad?, con las afirmaciones de la parte. Y uno podrá definir si esa información da respaldo o me confirma suficientemente la hipótesis que yo quiero probar dentro de un juicio. Y muchas veces estamos contaminados con esta idea de que la prueba indirecta, esta prueba por indicio o presunción, es una prueba de menor valor. Y la verdad es que la hipótesis de difícil prueba es la única prueba muchas veces que tenemos para efectos de establecer el hecho. Luego, también, y esto me quiero referir más adelante, la utilización de indicios tipo. Simplemente lo voy a enunciar. Y además, algo que me parece a mí que es una herramienta que puede ser importante, que dice relación con la valoración del contexto probatorio a través de la idea de la mejor prueba disponible. Es decir, lo que debiese preguntarse un juez frente a un caso típico de dificultad de prueba es si estamos en presencia de la mejor prueba que, de acuerdo a los hechos, estaba disponible. Si el juez ve que esa es la mejor prueba disponible, entonces eso es un elemento que debiese considerar al momento de valorar la prueba. No podemos pedir que en los hechos difíciles exista prueba directa, exista prueba contundente. Porque como hemos dicho, los hechos difíciles dejan huellas poco fiables. O no dejan huellas, o estas desaparecen con el tiempo, o son técnicamente difíciles de precisar. Por lo tanto, prueba contundente con un peso probatorio que nos lleve a satisfacer los estándares de prueba que queramos, es muy difícil que la encontremos en los casos de dificultades probatorias, en los hechos de difícil prueba. Por lo tanto, aquí el elemento del contexto probatorio y la mejor prueba disponible puede ser un criterio, si quiere llamarlo usted estándar de prueba, me da lo mismo, importante. ¿Es la mejor prueba la que tengo disponible? ¿O en realidad la parte podía haber producido una prueba distinta y que no se produjo, por ejemplo? Como para ir terminando algunas cosas. Respecto a las pruebas de los hechos psíquicos, ¿qué es lo que caracteriza el hecho psíquico? El hecho psíquico es caracterizado porque no tiene una existencia material, no lo podemos ver. Al hecho psíquico no lo podemos definir. O sea, la emoción, los conocimientos de algo, la intención, la tristeza, la pena, la rabia, es algo que nosotros no podemos percibirlo. O sea, podemos ver una cara de pena, sí, pero lo que estamos viendo es una exteriorización de un hecho. No estamos viendo o no estamos percibiendo el hecho en sí. Por lo tanto, esto en muchas ocasiones nos genera problemas desde el punto de vista de prueba. En muchas ocasiones, no en todas, porque alguien podría decir, bueno, el 390 del Código Penal dice que el que conociendo las relaciones que lo ligan mate a. Parricidio, ¿no? ¿Es difícil la prueba del parricidio? No obstante que parte de un hecho psíquico como es el que conociendo las relaciones que lo ligan, no, ¿no es cierto? Salvo casos muy excepcionales que hay por ahí,
no es una prueba difícil. Pero en la mayoría de los casos la prueba de los hechos psíquicos sí es una prueba difícil. Aquí lo que he puesto yo, bueno, aquí hay varios ejemplos que... Artículo 11 bis de la Ley General de Medio Ambiente utiliza la expresión a sabiendas, el 2468, el que conociendo el mal estado de sus negocios, el 97 número 4 del Código Tributario, las declaraciones maliciosamente incompletas, el 910 del Código Civil, el poseedor de mala fe, etc. Aquí es lo que yo apuesto en este caso. Apuesto a, primero, evadir la solución que se ha dado. Como no podemos probar los hechos psíquicos, entonces vamos a inventar de que esto no se prueba, sino que se imputa. No es necesario probarlo. Aquí lo que se hace es imputarlo. Esta tesis está hoy en día prácticamente desterrada. Los hechos psíquicos deben ser objeto de prueba, pero obviamente que no de prueba directa, sino que tenemos que recurrir necesariamente a las inferencias probatorias. Y aquí lo que he puesto yo, a los hechos típicos. ¿Y por qué? Fíjense que Alchurrón y Bullion dicen, tanto en la ciencia como en el derecho hay ciertos criterios que establecen que ha de considerarse como prueba para la verdad en un enunciado empírico. Y yo me pregunto si los médicos se han podido, a través del tiempo, llegar a un acuerdo respecto de cuáles son los síntomas de una determinada enfermedad. Incluso lo tienen hasta categorizados. Ellos pueden decir, mire, si usted presenta tantos síntomas, entonces su enfermedad, que es la desconocida, que es lo que usted quiere saber, es tal. ¿Por qué los abogados entonces, sea como sea, a través de la jurisprudencia, a través de la doctrina, no podemos identificar hechos que son típicos de la producción de otros hechos? Y en este sentido, tenemos evidentemente un camino bastante avanzado. Yo les quiero dar simplemente unos ejemplos para finalizar en materia de simulación. Tan solo estos 3 fallos, ¿qué nos han dicho? Recuerden que la simulación supone una cuestión subjetiva. Discrepancia entre el acto real, ¿verdad?, y el acto oculto, entre la voluntad declarada y la voluntad real. Fíjense, contratos sucesivos en el tiempo y reporte de beneficio para los vendedores. Saldo de nuevo cuota pactado sin interés. Vínculos familiares y representación del vendedor y comprador en una sola persona. Mutuo celebrado 9 meses después de celebrados los contratos de compraventa. Alegación de los demandados de haber registrado contablemente las operaciones comerciales sin haber puesto a disposición del tribunal esos registros. Son todos casos hechos a partir del cual se fue infiriendo la existencia de una simulación. ¿Qué es lo bueno de los hechos tipo? Que nos permiten racionalizar el juicio sobre los hechos, nos permiten enfrentar los casos difíciles, minimizan el riesgo de error, minimizan los riesgos de indefensión. Porque si usted sabe que estos hechos van a ser considerados por el juez, usted lo que puede hacer es ofrecerle al juez hipótesis alternativas a la simulación que expliquen suficientemente por qué se han dado estos hechos. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Hunter. A continuación voy a dejar con ustedes al profesor Pablo Bravo Hurtado. Lo presento porque creo que es la primera vez que nos visita en Valdivia, al menos como expositor. Pablo Bravo Hurtado es abogado de la Universidad de Chile y actualmente se encuentra finalizando la realización de su doctorado en la Universidad de Maastricht en Holanda. El profesor Bravo nos va a hablar de la carga de la prueba y desigualdad. Profesor Bravo. Muchas gracias. Bueno, mientras presento hago una introducción a mi presentación, quisiera pedir por favor el teclado. Bueno, en resumen, entiendo que primero quisiera agradecer a Iván y a la Universidad Austral por invitarme. Entiendo que el tema de investigación en general son las dificultades probatorias y el modo en el cual el tema se suele abordar es las dificultades que provienen del hecho mismo o de quién tiene el hecho. O sea, perdón, quién tiene la prueba del hecho. Yo quisiera ahora aportar una visión distinta que
es decir, que es complementaria, es decir, ciertas dificultades probatorias que no provienen del hecho ni de quién tiene la prueba, sino de las condiciones sociales en las cuales los litigantes se encuentran, ¿okay? De las desigualdades sociales entre los litigantes. ¿Cómo las desigualdades sociales afectan la rendición de prueba? Entonces, básicamente quiero contestar 2 preguntas en esta presentación. Primero, ¿cómo la desigualdad afecta al sistema de justicia, al funcionamiento del sistema de justicia en general y la prueba en particular? Y cómo solucionarlo. En rigor, no voy a proponer soluciones específicas, sino que creo que más importante que proponer una solución correcta es definir cuál es la pregunta correcta que tenemos que contestar a la hora de decidir cómo cambiar nuestro sistema de justicia civil. Entonces, nosotros sabemos que la desigualdad económica está correlacionada con una serie de otros factores. La desigualdad afecta a una serie de factores en la sociedad. Sociedades más desiguales son sociedades con menos movilidad social, son sociedades con mayor mortandad infantil, son sociedades con más crímenes violentos contra la propiedad. Sociedades más desiguales tienen peores rendimientos a nivel de educación. Sociedades más desiguales son más vulnerables a crisis financieras, tienden a tener más sobreendeudamiento, etc. Entonces la desigualdad económica tiene una serie de efectos en la sociedad y la pregunta que viene después obviamente es cómo la desigualdad afecta el funcionamiento del sistema de justicia. Bueno, yo diría que han habido básicamente 3 autores que han tratado de abordar este tema, Cappelletti, Galanter y Black. Voy a ir brevemente con cada uno de ellos. La primera visión que quiero describir es la de Cappelletti, que sería la más básica, por así decirlo, en el cual Cappelletti entendía el problema de la desigualdad como un problema de pobreza. Es decir, que solamente necesitamos resolver la desigualdad en cuanto hay personas que están bajo un nivel mínimo. Y él entiende que el problema de la desigualdad es el problema de acceder a un abogado que lo represente en juicio. Ese es el modo en que Cappelletti tiene de entender el problema de la desigualdad en la justicia. Bueno, si uno lo entiende de esa forma, entonces la solución al problema de la desigualdad de la justicia se limitaría a cómo proveer asistencia legal gratuita, identificar cuáles son los modelos, identificar cuáles son los países que tienen cada uno de esos modelos y bueno, a partir de la experiencia comparada, tratar de concluir cuál sería el modelo que podríamos aplicar a nuestro país. Eso sería, yo diría que ha sido principalmente la visión que la dogmática procesal ha tenido sobre el problema de la desigualdad. Sin embargo, la comprensión del problema de la desigualdad ha evolucionado y se ha entendido que la desigualdad afecta muchas más cosas que el solo hecho de conseguir un abogado. De ahí Galanter escribió este artículo que fue extremadamente polémico, que bueno, la traducción sería ¿por qué los que tienen o por qué los ricos sacan ventaja? ¿Por qué los ricos sacan ventaja sobre los pobres en la litigación? Y lo primero es que él entiende que el problema de la desigualdad no es igual al problema de la pobreza, es un problema mayor y que afecta a distintas partes del funcionamiento de la litigación. Entonces él quiere comprender por qué el rico sistemáticamente saca ventaja sobre el pobre en la litigación. Y él entiende que esto se debe principalmente a que el litigante rico es un litigante repetitivo. Es un litigante que lleva muchas causas en su vida. Es una persona con mucho dinero que probablemente tiene varias empresas y sus empresas llevan juicios constantemente y saca provecho de esa experiencia de llevar adelante muchos juicios. A diferencia del litigante pobre, que tiende a ser un litigante único. Una persona pobre o nunca se ha enfrentado su vida a un tribunal o si se enfrenta a un tribunal será 1 o 2 veces en su vida máximo. Y como no es un litigante repetitivo, no puede sacar provecho de esa experiencia. Entonces, ser un litigante repetitivo conlleva una serie de ventajas. Primero, es posible generar relaciones informales con los distintos mandos medios del aparato de justicia, ¿no? Es una empresa que tiene una gran cantidad de casos, tiene abogados que se hacen amigos de los relatores, de los mesoneros, y paulatinamente estas relaciones informales les permitan a ellos obtener ventajas. Es decir, que el mesonero acepta que se entregue fuera de plazo el documento y le dan un timbre, en fin. Ventajas de estos contactos informales con los mandos medios que no tiene el litigante único, ¿ya? Una de las más importantes ventajas del litigante repetitivo es que el litigante repetitivo puede preparar su siguiente transacción a partir de su experiencia anterior. Es decir, como el litigante repetitivo, el litigante rico, lleva muchos casos,
él puede predecir de antemano qué tipos de casos potencialmente pueden concluir en un juicio y arreglar de antemano la transacción de modo tal de blindarse en el evento de que surja un juicio. Entonces, el litigante repetitivo es mejor, tiene una ventaja a la hora de formular los contratos, tener contratos escritos en primer lugar en los temas que le interesan, en exigir garantías, ventajas que obviamente el litigante único no tiene. El litigante único obviamente no se va a dedicar a escribir cada contrato que hace. Y esto va a ser muy relevante para la prueba después. Otra ventaja que tiene el litigante repetitivo son las economías de escala. Es decir, si bien el litigante repetitivo lleva muchos casos y probablemente tiene que pagar mucho por abogados, si uno divide la cantidad que el litigante repetitivo paga proporcionalmente por cada caso, es probablemente menor que lo que un litigante único paga por su caso. ¿Se entiende, no? Son economías de escala. Entonces, de ahí que al litigante repetitivo le sale más barato iniciar el juicio, proporcionalmente, y viceversa también le sale más barato postergar el juicio. ¿Okay? De lo anterior se sigue una consecuencia, que es que el litigante repetitivo tiene una mejor posición de negociación. Como él tiene mucha experiencia litigando casos y para él proporcionalmente cada caso sale más barato, proporcionalmente, la amenaza que hace el litigante repetitivo de que te voy a demandar o que si me demandas voy a prolongar la duración del juicio es una amenaza mucho más creíble, porque él tiene la experiencia y los recursos para hacerlo. En cambio, el litigante único, que él te amenace, que un pobre amenace a la gran empresa, si no hacen esto me van a demandar, bueno, la empresa sabe que su amenaza no es creíble y por lo tanto tiene peor posición de negociación antes de que comience el juicio. Y también la instrumentalización del caso. Esto es un poco más complejo, pero la idea es que un litigante repetitivo, como lleva muchos casos, puede instrumentalizar un caso, perder un caso a favor de ganar otros. El ejemplo claro sería que si de entre los casos que tiene hay un caso que si llegara a la Corte Suprema se asentaría una jurisprudencia extremadamente desfavorable, lo que hace el litigante repetitivo es que sacrifica el caso. Dice, ok, ofrezco un avenimiento gigantesco con tal de que la contraparte pare el caso y no llegue a la Corte Suprema. Entonces, esto genera consecuencias respecto de la prueba. Como el litigante repetitivo puede preparar su transacción, las siguientes transacciones, los litigantes repetitivos, a diferencia del litigante único, es mucho mejor para preconstituir prueba. Es mucho mejor para dejar por escrito cada una de las cosas que necesita dejar por escrito, etc. Problema que no va a tener el litigante pobre, el litigante único. Y como tiene economías de escala, tiene una ventaja para conservar prueba. Porque conservar prueba finalmente es un costo, ¿no? De conservar cada uno de los documentos y contratos que yo necesito para un juicio. Bueno, cuando se trata de una empresa que lleva muchos negocios, probablemente tiene un sistema de registro y contabilidad claro en el cual ellos van guardando sus documentos ordenadamente y por lo tanto el día de mañana les resulta fácil conservar esos documentos y presentarlos en un juicio. A un litigante único le resulta más costoso proporcionalmente conservar toda esa prueba en el evento de que un juicio surja. Entonces, en ese sentido, las deseconomías de escala de un litigante repetitivo hacen que los litigantes repetitivos tengan una ventaja sistemática a la hora de cumplir sus cargas probatorias. El otro autor que quisiera tratar es Donald Black. Este autor es muy, muy interesante. Es un sociólogo del derecho y él identifica... Su libro se llama, La conducta del derecho. Él se pregunta en base a qué variables sociales el derecho se comporta de una forma u otra, dado un caso similar. Es decir, asumiendo que tenemos un caso similar, ¿qué pasa si nosotros movemos las perillas de las variables sociales que involucra el caso? Y él se dio cuenta que casos similares son finalmente tratados por el sistema de justicia de un modo distinto, dependiendo de diversas cuestiones. La estratificación social de las partes involucradas, la diferencia cultural, lo que llaman la convencionalidad, el nivel de organización que tienen los distintos litigantes y también la disponibilidad de otros mecanismos de control social. Todas estas variables hacen que casos iguales sean tratados de un modo distinto. Y Donald Black llega a conclusiones mucho más precisas de cómo cada una de estas variables alteran el modo en el cual el derecho funciona en uno u otro sentido. Obviamente acá no tengo tiempo para ir una a una con ellos, pero quisiera enfocarme en la estratificación social, ¿okay? Que es el tema de la desigualdad económica. Quería enfocarme en estos dos postulados. Lo llama el derecho hacia arriba, hacia abajo, varía directamente con la distancia vertical, el derecho hacia arriba varía inversamente con la distancia vertical. Entonces, imaginemos dos situaciones. Una persona... Primero, un juicio en que una persona de un alto estatus social
demanda a una persona de bajo estatus social. Eso es lo que él llamaría derecho hacia abajo. Versus un segundo caso en que una persona de bajo estatus social demanda a una persona de alto estatus social, lo que él llamaría derecho hacia arriba. Entonces, lo que estos dos postulados significan es que cuando el derecho es hacia abajo, cuando el de alto estatus demanda al de bajo estatus, al de alto estatus le resulta proporcionalmente mucho más fácil movilizar derecho a su favor para hacer valer sus intereses. En cambio, cuando la estructura del caso es inversa, es decir, es la persona de bajo estatus la que demanda a la de alto estatus, el derecho se comporta del modo opuesto, es decir, que a la persona de bajo estatus proporcionalmente le sale mucho más difícil movilizar derecho a favor de sus intereses. Y esto afecta todo el funcionamiento del juicio en sus distintas etapas, incluso antes que comience, y afecta también las pruebas. Quisiera utilizar el caso de los testigos ahora. Bueno, ¿qué cuenta como una buena prueba de testigos? Entre otras cosas, bueno, reunir la cantidad de testigos que usted tiene. Si usted tiene más testigos, tiene mejor prueba testimonial que una persona con menos testigos, considerando igualdad de condiciones en todo lo demás. Segundo, el estatus de sus testigos. Es decir, si usted presenta testigos de mayor estatus social, va a tender a tener una ventaja en la prueba testimonial que si presenta testigos con un peor estatus social. Esto está demostrado. Es polémico, pero está demostrado. Y finalmente, la distancia relacional, es decir, qué tan cercano es el testigo de la parte. Si usted presenta un testigo que es muy cercano a usted, ese es un peor testigo, porque la gente va a decir, bueno, si usted presenta a su hermano o a su madre, hay un prejuicio, ¿no? Pero si usted presenta un testigo con mayor distancia relacional, un testigo más distante, ese es un testigo más creíble. Entonces, ¿qué pasa si es que se enfrenta a un litigante de alto estatus con un litigante de bajo estatus? Bueno, lo primero es que los litigantes de estatus alto, como ellos están inmersos en redes sociales mucho más grandes, ellos tienen una ventaja a la hora de convocar más testigos. En cambio, las personas de bajo estatus usualmente están inmersas en redes sociales más pequeñas y por lo tanto es más pequeño el pool de personas a los cuales ellos podrían convocar como testigos. Respecto del estatus del testigo mismo, como una persona de alto estatus se mueve en una red social de personas de alto estatus también, a la persona de alto estatus le resulta más fácil convocar otros testigos de estatus alto. Lo opuesto sucede con las personas de estatus social bajo, ¿no? Que como se mueven en redes sociales de estatus social más bajo, a esas personas les cuesta convocar testigos de estatus social alto. Usualmente la gente con las que se relacionan son de un estatus social bajo también. Y por último, la distancia relacional. ¿Ya? Como la persona de estatus alto está en una red social más grande, a ellos les resulta más fácil convocar testigos que son socialmente distantes. No, en cambio, la persona de un estatus social bajo participa de redes sociales más pequeñas y en consecuencia solamente va a poder convocar como testigo a su hermano, a su madre, a su primo. Entonces, el resultado final es que la diferencia de las condiciones sociales de los litigantes en materia de prueba de testigos genera una ventaja sistemática respecto de los litigantes de alto estatus. Así de sencillo. Es decir, si nosotros evaluamos un caso a partir de quién tiene la mejor prueba testimonial, sin tomar en consideración que están litigando personas que tienen distintos grados de estatus social, bueno, esa prueba, los resultados de ese juicio van a ser que sistemáticamente las personas de alto estatus social ganan, porque dadas sus condiciones, reúnen más testigos de mejor estatus y con más distancia relacional. ¿Cómo solucionarlo? Bueno, hay varias opciones. Lo primero que diría yo es lo que la dogmática procesal tradicional ha llamado la igualdad formal, que es básicamente decir esto ya está solucionado. Es decir, a nosotros al igual que con la distinción con la verdad formal, la igualdad formal es una forma elegante de decir, bueno, el problema no nos empece. Entonces, la otra opción sería la comprensión del acceso a la justicia, es decir, que es la comprensión de Capelletti, ¿no? Que esto es solo un tema de pobreza y que el tema de la desigualdad solamente se resuelve con mejoras asistencia legal gratuita. Pero vimos que, bueno, la desigualdad afecta muchas otras cosas además de conseguir un buen abogado. Bueno, la visión económica neoclásica dice, que esto ha llegado al derecho a través del análisis económico del derecho, es que, ok, de acuerdo, la desigualdad social importa, pero el modo correcto de corregir las desigualdades es a través de los impuestos. No hay que alterar las otras áreas de la sociedad. Los impuestos son el modo correcto de redistribuir
no las otras áreas. Entonces no le corresponde, en consecuencia, tampoco al proceso civil hacerse cargo de la desigualdad. Sin embargo, lo que se observa en los estados de bienestar o los estados sociales de bienestar fuerte es que estos estados entienden que la desigualdad es un problema que hay que atajarlo en todas las dimensiones de la sociedad en el cual surge, no solamente en los impuestos. En cada esfera de la sociedad en la cual uno ve síntomas de desigualdad, tienen que ser atacados directamente en esa esfera. De ahí que estados sociales de bienestar tienen leyes de cuota en el Parlamento, tienen leyes de paridad de género en los proyectos de investigación y así una serie de otras leyes igualitarias. Entonces ellos dicen, no es solamente un tema de impuestos, es un tema de establecer, corregir los incentivos en cada una de las áreas en las cuales la desigualdad nos está afectando. Por lo tanto, desde el punto de vista de un estado de bienestar, sí que le corresponde al proceso civil hacerse cargo de la desigualdad entre los litigantes. Aquí, bueno, yo creo que esto podrá ser más o menos polémico, pero creo que si uno ve Chile con mediana distancia se da cuenta que Chile está transitando a un estado de bienestar más lento, más rápido, más ordenado, menos ordenado, pero para allá va Chile. Entonces, como un ejemplo de cómo un estado de bienestar fuerte afronta el problema de la desigualdad en la justicia civil, quisiera utilizar el caso de Noruega. Noruega en el año 2005 dictó un nuevo código del proceso civil y su artículo 1, como suele suceder, los artículos iniciales de un código son simbólicamente significativos, ¿no? Porque establecen los principios fundamentales del código y cómo el código se va a interpretar de ahí en adelante. Por ahora voy a dejar en incógnita, salvo que alguien lea noruego, qué es lo que dice el artículo 1, inciso segundo del nuevo Código Procesal Civil noruego. Entonces, Noruega, básicamente, o sea, dicho en sencillo, desde indicador que uno utilice, Noruega está dentro de los 5 mejores países del mundo. ¿Okay? Bueno, dentro de los primeros 10, incluyendo Doing Business. Y desde el punto de vista de su sistema jurídico, que es lo que nos interesa a nosotros, que este es un índice muy importante de percepción, también. Desde el punto de vista del cumplimiento del Estado de Derecho, está en ranking número 2, en fin. Entonces me quiero enfocar en estas dos variables. Noruega, el país con menor desigualdad del mundo, y Noruega, el país con la tercera mejor percepción de la justicia civil después de Holanda y Alemania. ¿Cómo está Chile comparativamente? Chile número 41 en desigualdad y Chile número 32 en justicia civil. Entonces, ¿qué pasa con Noruega? ¿Qué dice el artículo 1 del Código Procesal Civil noruego? La desigualdad de los recursos de las partes no puede ser decisiva para el resultado del caso. ¿Se entiende, no? Es decir, los noruegos, para llegar a ser número 1 en desigualdad, o sea, de menos desigualdad, uno tiene que atajar la desigualdad en todos los niveles de los cuales surge y ellos entienden que el proceso civil también es una de ellas. Entonces, yo entiendo que finalmente uno no puede lograr una igualdad material objetiva entre todos los casos. Pero la idea no es que uno está en un todo o nada entre igualdad formal o igualdad material. Yo creo que la pregunta correcta es ¿qué modelo de justicia civil minimiza, no elimina por completo, sino que minimiza el impacto de la desigualdad entre los litigantes? Es decir, si tenemos dos arreglos institucionales, obviamente no vamos a poder eliminar a cero la desigualdad, pero podemos escoger aquel en el cual la desigualdad tiene menos impacto. Entonces, desde ese punto de vista, uno tendría que replantearse una serie de instituciones, como el rol de las partes, el rol de los jueces, por qué tener procesos breves importa, en fin. En el caso de la iniciativa probatoria, por ejemplo, sería, ¿qué es preferible? ¿Tener un modelo en que la iniciativa probatoria está principalmente a cargo de las partes o principalmente a cargo de los abogados? Bueno, y si la pregunta relevante es ¿qué modelo de justicia civil minimiza el impacto de la desigualdad? Si dejamos la iniciativa probatoria a cargo de las partes, y las partes son precisamente el aspecto más sensible a la desigualdad en la litigación civil, bueno, ese arreglo institucional va a ser más sensible a la desigualdad. En cambio, un modelo en el cual la iniciativa probatoria está a cargo del juez y el juez es menos sensible a la desigualdad de las partes porque es el mismo juez para ambas, ese va a ser un modelo de justicia civil menos sensible a la desigualdad entre los litigantes. Lo mismo respecto del estándar de prueba, la carga, como ya les señalé, los litigantes repetitivos tienen sistemáticamente una ventaja para cumplir sus cargas procesales porque tienen economía de escala, por lo tanto, si su regla de carga procesal es insensible al tipo de litigante que usted tiene enfrente, bueno, la regla de carga procesal va a generar sistemáticamente una ventaja a favor del litigante repetitivo. Deberíamos corregirlo, ¿no?, en las reglas de carga de la prueba. Bueno, ahí estarían las reglas de facilidad probatoria, ¿no? Cuando hay un litigante que es extremadamente repetitivo y que tú sabes que tiene toda la prueba, entonces inviértele la carga.
Y así pasa lo mismo con los testigos, ya vemos las distorsiones que genera la desigualdad en la comprensión de los testigos respecto a los documentos también. El litigante repetitivo tiene una ventaja sistemática para preconstituir pruebas. Y los expertos. Ahí las opciones son, de nuevo, el modelo norteamericano de expertos de parte. Y eso obviamente sería un modelo en el cual la desigualdad tiene mucho más impacto, porque cada parte podría pagar los peritos que quisiera, o un sistema de perito judicial. Claramente en ese modelo de perito judicial, la desigualdad impacta menos en la justicia civil. Y de ahí vendría el tema de, bueno, pero ¿a quién le paga el perito? Que sería la otra variable. Y me atrevería a decir, bueno, del modo en el cual se hace en algunos estados de bienestar, que la gente paga en estos servicios de bienestar en proporción a su renta. Entonces uno podría decir, ya, ok, los peritos van a ser pagados por ambas partes en proporción a sus rentas. Y eso sería, por ejemplo, también podría ser una regla general respecto de las costas. Es decir, que cuando ninguna de las partes fue derrotada, si usted establece reglas de costas igualitarias, está perjudicando al que tiene menos dinero. Entonces, quizás uno podría pensar en una regla de costas que diga que si ninguna de las partes fue completamente vencida, bueno, las costas se distribuyen en proporción a las rentas de los litigantes. Entonces, finalmente, para concluir, ¿por qué el problema de la desigualdad tiene que ser resuelto? Bueno, porque el Estado de Derecho, la legitimidad del Estado de Derecho descansa en una promesa, que es la promesa de aplicación universal del derecho, de que a todas las personas se les aplica el derecho de igual forma. La razón por la cual se justifica de privar a alguien de su propiedad o de su libertad es, al menos, porque si otra persona hubiera estado en la misma situación, también se le habría aplicado la misma regla. Pero lo que los sociólogos han descubierto es que eso es totalmente falso. Es decir, cómo se aplica el derecho varía mucho dependiendo de las condiciones sociales. Entonces, eso es algo que nunca lo vamos a resolver por completo, pero sí podemos ir progresivamente optando por modelos de justicia en los cuales la desigualdad sea menos relevante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bravo. Y vamos a la última exposición de esta tarde, que corre a cargo de don Francisco Pinilla Rodríguez, quien es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es relator del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia. El profesor Pinilla nos va a hablar sobre las dificultades probatorias de la prueba del daño ambiental. Profesor Pinilla. Muchas gracias, profesor Bordalí. En primer lugar, agradecer la invitación del profesor Hunter a integrar este panel y también tiene doble agradecimiento al profesor Hunter porque también él ha escrito, uno de los pocos que ha escrito sobre las dificultades probatorias en el proceso civil. Entonces yo entendí que lo que él iba a hablar y me iba a reducir bastante el tiempo a mí, entonces eso me genera también una satisfacción personal. Y también y me aliviana la carga porque en definitiva también me encuentro abrumado, doblemente abrumado a lo que señala el profesor Ormazábal, porque estoy en una mesa con procesalistas y una ciencia que todavía la estoy descubriendo porque el derecho administrativo, algo que me he dedicado, está en un despertar del derecho probatorio, y también me he dado cuenta que el derecho probatorio es prácticamente la médula de los problemas, tanto para la administración pública como también evidentemente para los jueces en el sistema, los tribunales tanto ordinarios como tribunales especiales. Por lo tanto, y también agradecer, digamos, a la poca gente que va quedando y espero cerrar la puerta. Quiero hablar específicamente 4 puntos sobre este tema de dificultades probatorias que en definitiva conlleva un ejercicio, digamos, práctico y también de un ejercicio también de fuerte carga teórica. En primer lugar, decir si existen dificultades. Nuestro sistema en general de responsabilidad por daño ambiental constituye un sistema de difícil aplicación y también puede constituir también un sistema que propicie las dificultades probatorias. En segundo lugar, si el daño ambiental permite deducir estas dificultades probatorias, digamos, de dónde se extrae, por qué se dice ello. Y en tercer lugar, los mecanismos que colaboran en disminuir estas dificultades, algunos 2 mecanismos que quiero mencionar que están señalados en la legislación y también en la jurisprudencia, y ver el rol que podría tener el estándar de prueba en los casos complejos o casos de difícil prueba.
Cuando hablamos de dificultades probatorias en un sistema de responsabilidad difícil de aplicación, me quiero referir en primer lugar que la ley de tribunales ambientales estableció un sistema de valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual ha servido, yo entiendo que es prácticamente una revolución en nuestro sistema procesal y que ha alivianado bastante y también ha complejizado el sistema del conocimiento que tienen los jueces, digamos, para dar acreditados los hechos. Y por lo tanto, también la ley ha facilitado en reconocer o en introducir medios de prueba o mecanismos probatorios nuevos. Por ejemplo, lo mencionó el profesor Bordalí, la declaración de parte contraria que establece la ley de tribunales ambientales, también regular de una vez una carencia que tenía nuestros sistemas precisamente en el tema de daños ambientales, como son los peritos, y también reconocer o incluir la figura de los testigos expertos. Digamos, ha aumentado unas ciertas dosis de grados de prueba técnica y por lo tanto pareciera ser propicio el tema de la discusión de los litigios ambientales, precisamente del daño, aspectos, digamos, de fuerte valor técnico y de comprobación científica. El segundo problema que yo creo que tiene nuestro sistema y que puede propiciar este sistema o que sea un caldo de cultivo para las dificultades probatorias es que es un sistema general, no es un sistema de responsabilidad dedicado a actividades determinadas, como puede parecer en el derecho comparado, donde al parecer, digamos, lo que propicia la aplicación de un sistema es el régimen o el sector regulatorio en que la actividad se encuentre, que es la actividad que produce daño. Y por lo tanto es un sistema que puede ser imputable o puede ser aplicable a cualquier tipo de sujeto, independiente de su actividad. Y el tercer punto en esta dificultad que más bien genera el sistema es precisamente el concepto de daño. Yo creo que el concepto de daño ambiental, ya lo dije en una reciente conferencia aquí también en la Universidad Austral, que el problema del daño ambiental es que la utilización o la construcción conceptual o legalista que hace que sea prácticamente un concepto jurídico indeterminado, un concepto al unir la conjunción daño y medio ambiente, trata de aterrizar en el concepto, en el ámbito de la reparación de daños, un concepto que más bien que tiene un carácter político y transversal y destinado a la regulación de otros instrumentos específicamente y no a facilitar, digamos, que vamos a entender por daño ambiental en el contexto de la reparación. Entonces, por lo tanto, pareciera que ese caldo cultivo de regulación complejiza un poco más la comprensión del sistema o la real comprensión del sistema en lo que se refiere en el ámbito probatorio. ¿Por qué llama la atención o por qué pareciera ser que el daño ambiental puede permitir o produce ciertas dificultades probatorias? Es decir, si en definitiva la pregunta es si los daños ambientales son distintos a otras formas de daño. Yo creo que esa es la pregunta que no solamente me la he hecho yo, sino que se la han hecho algunos autores australianos, en la cual siempre existe esa discusión, digamos, si el daño ambiental es distinto a otros daños. Porque tradicionalmente se piensa que, en definitiva, el daño ambiental puede producir ciertos problemas de acreditación o dilución de medios probatorios, problemas de imputación, precisamente, que tiene una connotación obviamente jurídica, la imputación del daño, el ámbito de pluralidad de posibles autores generados del daño y por lo tanto, un problema de difícil identificación del causante o del agente del daño y también una extensión e imprecisión de los daños, digamos. De situaciones en que ciertos territorios pueden verse más dañados que otros y por lo tanto cuesta delimitar ciertas fronteras de lo que es posible reparar. Y por lo tanto, nuevamente surge la pregunta si en definitiva estos son problemas precisamente del daño ambiental. Mi opinión es que no. Estos problemas, y tal como lo señaló el profesor Hunter, hay una serie de problemas mucho más complejos en otros ámbitos, digamos, de los sistemas de responsabilidad, por ejemplo, en el caso del daño moral, que acreditar principalmente otro tipo de, por ejemplo, los sentimientos, las aflicciones que pueden sufrir las personas. Y por lo tanto, esos supuestos, digamos, de que podrían generar una prueba dificultosa podrían encontrarse en solución con base a la prueba científica y a lo que tradicionalmente el derecho o la jurisprudencia ha resuelto a través de la prueba común y corriente. Digamos, no, al parecer, la Corte Suprema en sus distintos fallos ha sentado ciertos criterios, digamos, de cómo se construyen los hechos a fin de ir dando por acreditados ciertos hechos a fin de aplicar el sistema. Por lo tanto,
En definitiva, existe otro problema que a partir del concepto de daño ambiental también se ha producido un rol activo de los jueces para identificar, en definitiva, qué es el daño ambiental. En la jurisprudencia tradicional de la Corte Suprema, cuando el daño lo conoce o lo conocían los jueces ordinarios, el problema del daño ambiental o la identificación no era un problema, al parecer. Era algo prácticamente la atribución al sistema que solicitaba el demandante, pero actualmente sobre una sentencia de un tribunal especializado como el Tercer Tribunal Ambiental, podríamos decir que el daño ambiental se ha asociado a un concepto de ecosistema afectado, para ocupar una palabra reduccionista, y por lo tanto eso trae un foco a un problema que va más allá de intereses netamente privados. Si pudiésemos entender entonces que el daño ambiental genera ciertos grados probatorios, podemos entender que el legislador eso ya lo presuponía, y por lo tanto nuestro sistema ha introdujo desde el año 94 una regla de presunción de culpa, que una culpa por culpa infraccional. Como bien sabemos, incumplimiento de norma de calidad, normas de emisión, planes de prevención y contaminación, incumplimiento de las normas de protección, preservación y conservación, y lo cual está establecido en la misma ley de base general del medio ambiente. Por lo tanto, se reduce a lo menos un elemento de la responsabilidad que probada o acreditada dicho incumplimiento y dicha ilegalidad va a quedar reducido, va a quedar excluida de esa carga del propio demandante. Por lo tanto, tenemos un fuerte reconocimiento del legislador, y también la Corte Suprema, en el devenir o en la aplicación de esta regla, ha introducido la idea o el criterio de que precisamente el no sujetarse al sistema de evaluación de impacto ambiental por parte de quien genera el daño constituye un supuesto de aplicación de presunción de culpa, y por lo tanto eso no implica excluir o implica solamente centrarse en la prueba de otros elementos de la responsabilidad, que sería el daño, y ahí yo me equivoqué, y en la causalidad, no es la culpa, porque la culpa ya estaría acreditada. Y otro elemento que colabora ya con una fuerte dedicación judicial sería la carga de la prueba. Por lo tanto, en ciertos casos, por ejemplo, los casos un breve rastreo, encontré un caso bastante interesante en cual cuando el agente del daño está sujeto a una resolución de calificación ambiental, existe por lo tanto un catálogo de deberes específicos constituido en un acto autorizatorio, por lo cual existe una construcción de deberes de cuidado que el cumplimiento de esos deberes de cuidados es de cargo del demandado, y por lo tanto se releva lógicamente desde ese punto de vista al demandante. Eso no implica forzar que el acto administrativo sea el único medio probatorio. Lo que tendrá que hacer el juez, y también en su caso lo que hace la administración, es precisamente contrastar las ilegalidades o los hechos los hechos brutos, a fin de configurarlo o darle una calidad jurídica al contrastarlo con los deberes o las condiciones que tiene, en este caso, el sujeto regulado en el ámbito del sistema de calificación ambiental. Y por último, un cuarto punto: ¿qué pasa y qué colabora el estándar de prueba? Es decir, en qué medida el estándar de convencimiento del juez posibilita tener por acreditados hechos de difícil prueba. Al parecer esto no tendría nada que ver con la prueba, pero yo creo que en cierta manera se puede forzar, o por lo menos se podría comprender, digamos, que ciertos niveles o estándares probatorios podrían facilitar la prueba o la construcción de cierto indicio, o la relación que existe en ciertos indicios para dar por acreditados ciertos hechos. Pero para ello, digamos, tiene que ver primero cuál es el contexto de intereses o bienes jurídicos que se encuentran envueltos a efecto de calificar el estándar de prueba. Vale decir, ¿qué intereses trasuntan la responsabilidad ambiental? Es la primera pregunta, porque en definitiva, cuando hablamos de la responsabilidad ambiental, no estamos hablando de un sistema que esté focalizado a la protección directa de sujetos determinados, sino que también lo vemos focalizado a una idea de protección de intereses públicos. Y al parecer, cuando existe una construcción que va más allá de intereses privados,
al parecer podría generarse ciertos niveles de aceptación social de lo que puede darse por un hecho por probado o no. Otra cosa que, como señalo ahí, es que producto del daño ambiental se pueden acreditar otros daños a los sujetos privados, pero en definitiva también actúa de manera relevante la función disuasiva que tiene el sistema de responsabilidad, porque frente a un sistema de responsabilidad estamos hablando de un sistema represivo que debería conllevar a través de la aplicación del sistema, propiamente por los jueces, a una cultura responsiva del operador, es decir, propiciar a un cumplimiento o deberes de vigilancia o de prevención de tanto de los riesgos conocidos como de los daños que se pueden evitar. Y por lo tanto, frente a esta posible vulneración de intereses públicos que llevaría inmersa la valoración la responsabilidad por daño ambiental, generaría un interés prevalente de tutela y por lo tanto una tolerancia al error a culpar a un inocente y por lo tanto, en definitiva, a disminuir las brechas, probatorias a fin de acreditar ciertos daños. La pregunta posteriormente si encontramos o toleramos que nuestra sociedad comprende que la protección de ciertos intereses públicos como el medio ambiente puede conllevar, a una disminución de lo que es el estándar de prueba. La pregunta es ¿cuál es el estándar de prueba razonable para la responsabilidad ambiental? Lo cual también genera un cierto problema, porque implicaría distinguir a lo menos dos supuestos. Uno es la naturaleza del agente generador del daño y por otro lado la gravedad de los hechos. Un caso sería en el que el agente del daño no se encuentra sujeto a ningún estándar de conducta especial. Es decir, podemos pensar, como el sistema de responsabilidad está dirigido a todo sujeto en general, podríamos encontrarnos ciertas conductas de cualquier persona natural que pueda generar un daño. Evidentemente esto es un caso hipotético, porque al parecer, las sentencias, los fallos de la jurisprudencia siempre están pensados en actividad regulada o que están sujetas a ciertas estructuras normativas y que permite, en definitiva, identificar ciertos deberes de cuidado. Pero si pensásemos, en un caso en que la probabilidad de que un sujeto que no esté afecte un estándar de conducta especial genera daño, al parecer, el estándar podría elevarse desde el punto de vista de optar a una prueba clara y concluyente. Es decir, entender, en definitiva, que esas actividades podrían generarse o la extensión de esos daños podrían ser más bien delimitados o restringidos, salvo que sea una actividad clandestina relevante. Me imagino un caso de residuos tóxicos que se lleve por a cabo de actividades clandestinas o también un basural específicamente. Pero el caso que podría propiciar con más claridad un estándar de prueba un poco más dosificado o un poco más tenue, sería en el caso precisamente cuando el operador de una actividad se encuentra sujeto a una autorización administrativa, una resolución de calificación ambiental que pareciera ser la madre de nuestro sistema. Y en ese caso, ¿por qué sería delimitar o debería propiciar un estándar de preponderancia de la prueba? Porque es una actividad regulada, es una actividad profesional y también el titular ejerce una actividad habitual. Y eso permitiría, en definitiva, entender que el estándar de preponderancia podría aplicarse a un porcentaje que yo coloco ahí e incluso podría disminuirse un estándar. Con indicios un poco más febles podría incluso acreditarse esa responsabilidad precisamente por los niveles de vinculación que tiene este agente del daño con respecto a su actividad. Por lo tanto, en mi opinión, en definitiva, y siguiendo también un poco, y como ya le he dicho, un poco abrumado también, no tanto por la hora, sino que también por la calidad de los expositores, yo solamente quería referirme a ciertos aspectos, que colaboran en situar que, en definitiva, el daño ambiental podría más bien centrarse a contextualizar y precisar el sistema o los medios probatorios científicos que establecen los sistemas de responsabilidad. Asimismo, como ya hemos dicho, la propia ley de tribunales ambientales adecúa y por lo tanto ha propiciado también que a través de ciertas garantías precisamente de especialidad científica, técnica, puedan adecuarse o puedan incorporarse mayores niveles de avances científicos en la prueba. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Francisco Pinilla. Estamos efectivamente bien avanzados de hora en esta noche ya, pero yo creo que no podemos restringir la posibilidad de algunas preguntas o comentarios. Así que se ofrece la palabra, si es que alguien tuviera ánimo a esta hora de preguntar. Yo puedo hacer por supuesto, unos alcances y unas preguntas por ahí. Al profesor Bravo, si me podría explicitar el concepto de estatus social, porque me pareció muy interesante las derivaciones, pero no me quedó claro cuál es el concepto de estatus social, si es un concepto económico o es un concepto relacional. Yeah. Y inmediatamente voy a la otra pregunta al profesor Pinilla. Profesor Pinilla, a propósito de la sentencia de la Corte Suprema, ¿qué significa esto? ¿Significa que no procede la presunción de culpa del artículo 52 cuando se infringen los elementos no reglados de la calificación, de la resolución de calificación ambiental? Pues cuando se infringen los elementos reglados, uno entiende que se infringe la ley. Pero cuando se infringen los elementos no reglados, es decir, los deberes discrecionales que puede imponer la administración al autorizado, ¿significa que no opera la presunción del artículo 52 como facilitación de prueba? Eso, gracias. Ya, respecto de estatus social, ya, sucede que a ver, todas las sociedades están estratificadas. Pero hay sociedades que están más estratificadas y sociedades que están menos estratificadas. Por lo tanto, hay una primera diferencia en cuántas jerarquías reconoce la sociedad o cuántos más niveles o cuántos menos niveles. Y una segunda cuestión es la fuente de la jerarquización, ¿ya? Es decir, qué cosas te hacen escalar en esta jerarquía social y qué cosas te hacen caer en esta jerarquía social. Entonces, por decir un ejemplo, en Estados Unidos probablemente la única fuente de jerarquía social es el dinero. Entonces la gente que gana más dinero es considerada mejor. Nada más importa. En cambio, por ejemplo, Alemania también es un país muy jerarquizado, pero tiene otras fuentes de jerarquización que vienen siendo dadas por la educación, ¿ya? Entonces una persona que tiene un grado de bachelor versus una persona que tiene doctorado versus una persona que es profesor, ahí la estratificación se da no por el dinero necesariamente, sino que por tu nivel de educación. Entonces, el estatus social depende de cuál es la fuente local que te asigna estatus. ¿Ya? En China, por ejemplo, lo que te da estatus es pertenecer al gobierno. Probablemente en Chile pertenecer al gobierno es una razón de pérdida de estatus. En el estudio de Black, particularmente, como era en Estados Unidos, las fuentes de los estatus que ellos reconocen son dinero, política y ser una celebridad televisiva. Bueno, es muy Estados Unidos, ¿no? Entonces, el estatus, a lo que voy es que eso es lo que se define como estatus social, pero hay que ser conscientes de que lo que cuenta como estatus social en cada país es distinto. Yo creo que en Chile, por ejemplo, el dinero cuenta como una fuente de estatus social y también, no sé, puede ser la religión. Creo que en Chile pertenecer a una religión o ser más seguidor de una región también es fuente de estatus social. Entonces, ¿qué cuenta como estatus social? Está localmente determinado. Te lo pregunto porque... disculpe, profesor Bordalín, porque me tocaba un caso profesional donde dos profesionales connotados, digamos, se enfrentan en un litigio y uno de ellos efectivamente lleva testigos de mejor calidad, de mejor cantidad y menos relacionados. Yeah. Pero ambos eran profesionales, incluso desde el punto de vista económico uno podría decir que hasta similares. Sí. ¿Ah? Por lo tanto, pareciera ser que esta caracterización de cuál es el estatus prevaleciente habría que verlo caso a caso. ¿Ah? Y si el estatus prevaleciente no es el dinero, entonces ahí obviamente que uno tendría que buscar qué herramientas utiliza para hacer frente a los casos en que el estatus prevaleciente no es el dinero, porque si es así, entonces el derecho como que, bueno, si el que tiene más fama es capaz de traer los mejores testigos, no sé, por eso... Bueno, lo primero es que estos estudios sociológicos son hechos a partir de estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, uno siempre puede citar evidencia anecdótica de un caso en el cual la regla no se cumplió. Claro. Pero, por ejemplo, respecto de la educación,
una de las derivadas que tuvo el trabajo de Black es el trabajo de Silverman, que él se dedicó particularmente a justicia civil, y él analiza varias variables. Y dice, pero en Estados Unidos, en Detroit, por lo tanto puede ser que Chile sea distinto. Y él dice, ¿qué tan relevante es que una persona tenga educación? ¿Qué tan relevante es que una persona sea de raza negra? ¿Qué tan relevante es el dinero que ella tiene para que un conflicto que esa persona tiene pase a una demanda que se inicia? ¿Okay? Y uno tendería a pensar que, bueno, personas con más educación son más conscientes de sus derechos y por lo tanto es más fácil que una persona que educada tenga un conflicto vaya a tribunales. Lo que demostró Silverman es que si tú controlas las otras variables, en Estados Unidos es simplemente dinero. Es decir, es cierto, muchas personas educadas transforman su conflicto en juicio, pero es porque tienen dinero. Las personas educadas que no tienen dinero no transforman sus conflictos en juicio del mismo modo en que las personas que no tienen dinero y que no tienen educación. Muy brevemente, algo le entendí, profesor Hunter, pero trataré de responderle. Sí, eso, usted es el dueño del seminario, así que está bien que se entienda, pero una cosa es que yo me referí que los tribunales estaban utilizando la presunción de culpa o utilizaban como mecanismo de presunción de culpa del 52 el reglamento de evaluación de impacto ambiental, es decir, como un incumplimiento de normas y por lo tanto como un recurso, digamos, de estas normas que están destinadas a la protección del medio ambiente, como el supuesto en el que se puede aplicar esta presunción de culpa. Y por otro lado, eran los casos en que se permitía, o la Corte Suprema entendía que podía existir una carga un cambio de la carga de la prueba, precisamente cuando existe una resolución de calificación ambiental y establece un catálogo de deberes o de cumplimiento que debe dar lugar, en este caso, un caso que quien generó el daño, a fin de que debe acreditar ellos, o debe probarlo él, ese cumplimiento de esa legalidad que está establecida en la RCA. No sé si lo confundo más. Está bien, ahí, déjalo ahí. Muchas gracias. Bien, no sé si hay una última pregunta en esta noche. Sí, Felipe de Guerra. Para el profesor Pinilla, ¿cuál es el estándar o cómo se construye el estándar de prueba en la responsabilidad del daño ambiental? Porque yo entiendo que en el fondo, en materia ambiental, lo que hay es una regla de valoración de la prueba, que es la zona crítica, pero propiamente tal no existe un estándar de prueba. Entonces, ¿cómo se podría construir un estándar de prueba? Yo pensaba, quizás en el mismo concepto de la reparación del daño ambiental hay algunos elementos que van definiendo un estándar alto de prueba, porque en el fondo la responsabilidad del daño ambiental tiene que ser un cambio significativo en el medio ambiente, entonces eso inmediatamente te lleva a probar qué es lo significativo y ahí caes en un estándar alto de una dificultad probatoria por la misma definición conceptual. Eso. Gracias por su pregunta. Yo creo que el estándar de prueba es una opción de política judicial. Yo creo que está construido por eso, principalmente, como yo señalé, digamos, qué es lo que como jueces están, o qué es lo que la sociedad en general puede tolerar, disminuir o aumentar los niveles probatorios. Ya sabemos que en materia penal existe un alto estándar y por lo tanto eso es juego hacia abajo, digamos, de niveles o de contenido y también de conocimiento de la prueba. Eso es lo que le da motivación, por lo tanto es una opción del juez, libre en ese sentido en nuestro sistema. Pero pasando al tema de la significación, que algo hablamos con el profesor Hunter en el café, que el problema de la significación del daño es un tema complejo, porque también tiene una valoración jurídica por una parte, la segunda parte, pero la primera parte de la valoración es una valoración de los hechos. Hay ciertos criterios en la Corte Suprema en la cual se ha establecido, por ejemplo, que hay una sentencia, un voto disidente que hace una construcción bastante interesante y es llamativo que sea un voto disidente, que en un caso de zona típica, por ejemplo, el solo hecho que se incumpla se haya construido una antena en una zona típica, esa sola construcción hace que el daño sea significativo, porque hay incumplimiento de norma. ¿Y por qué? Porque la norma quiere proteger esa zona, le quiere resguardar a esa estructura patrimonial. Entonces también estamos sujetos a ciertas situaciones también, por un lado jurídica o de contratación jurídica, y por otro lado una construcción de los hechos por el cual el daño
puede construirse en un daño indemnizable o reparable, en definitiva. Entonces, eso. Bien, muchísimas gracias a todos los participantes, a los expositores y al público, y damos por terminado este seminario.